Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Es momento de escuchar la intervención y mensaje de inauguración de los trabajos por el maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo en primer lugar y con mucho gusto al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y agradezco profundamente el honor de haberme invitado a poder inaugurar este congreso, este evento tan importante para los maestros de México y de América, para poder discutir un tema fundamental, la formación y el desarrollo profesional docente en nuestro continente. Saludo también con mucho gusto al profesor Fernando Rodal Maclén, presidente del Comité Ejecutivo de la Confederación de Educadores Americanos, y reiterarle a nombre del gobierno mexicano y del presidente de México la bienvenida a nuestro país. Saludo también al profesor Juan Manuel Armendáriz, secretario general del Comité Ejecutivo de la Confederación de Educadores Americanos. Muchas gracias por estar aquí y por invitarme. Saludo también con mucho gusto, por supuesto, a toda la representación de líderes magisteriales, compañeros que nos acompañan de distintos países de Centro y de Sudamérica. Sean todos bienvenidos a México y a nuestro país, del Caribe también. Siéntanse como en su casa. Saludar también a los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que nos acompañan aquí, por supuesto a los legisladores que también nos acompañan, funcionarios internacionales que también están hoy aquí con nosotros, y de manera muy particular y central a todas las maestras y los maestros de México, los que están aquí, los que nos escuchan y nos ven por distintas redes, y por supuesto también a las maestras y a los maestros de América. Permítanme, continuando con parte de la reflexión que hacía el maestro Juan Díaz, hacer énfasis en lo logrado en materia educativa en México en relativamente poco tiempo. Hacía referencia a ello el maestro Juan Díaz. Cuando finaliza la Revolución Armada en México, hacia el año de 1920, una de las primeras instituciones que nacen de la Revolución Mexicana es la Secretaría de Educación Pública. Se crea en el año de 1921 por el presidente Álvaro Obregón y por el primer secretario de Educación, un intelectual muy importante de su época, José Vasconcelos. Y en el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública explícitamente se decía que el objetivo era poder crear y sostener un sistema de educación público en el país. Hace menos de 100 años eso era algo que en México no existía. En ese año, con una población de apenas 15 millones de habitantes, únicamente el 30% de los niños accedía a la educación básica o a alguna escuela. Solamente ese pequeño porcentaje en una población de 15 millones de habitantes, y el resto de la cobertura en los niveles educativos era prácticamente inexistente. Hoy, a un poco más de 90 años de distancia, como lo decía el maestro Juan Díaz de la Torre, México tiene uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo. 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 planteles educativos, con una cobertura de 100% en educación primaria, prácticamente de 100% en educación secundaria, hoy ya 76% en educación media superior. Cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto era 68%, hoy estamos en 76%, y en educación superior ya 35%. Ese fue un gran éxito del sistema educativo del siglo XX y de los maestros de México.
los maestros que empezaron a caminar desde ese año de 21 para empezar a llegar y a enseñar en todos los rincones del país. Esa utopía y ese sueño de poder crear un sistema de educación público nacional y que en cada rincón del país existiera un maestro y una escuela, hoy es una realidad. Y es una realidad, reitero, en gran medida gracias al trabajo, o centralmente al trabajo de las maestras y de los maestros de México, de su sindicato, que se funda el 30 de diciembre de 1943, después del Congreso de Unidad de los distintos grupos sindicales que existían de maestros en el país. Inician su congreso el 24 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes y concluyen, cuando muchos apostaban a que no sucediera, con una gran unidad creando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y desde entonces, desde los últimos días del año de 43 hasta el momento, hemos tenido un sindicato que ha peleado por los derechos de las maestras y de los maestros, un sindicato preocupado y ocupado por la calidad de la educación y un sindicato que ha trabajado por fortalecer y no por debilitar las instituciones del país. Y es también en este contexto y reconociendo todos los logros del sistema educativo del siglo XX, reitero, de haber logrado llegar a cada rincón del país con un maestro y con una escuela, también era necesario reconocer que la calidad de nuestro sistema educativo podía ser mucho mejor. Y es por ello que el presidente de la República, junto con un conjunto de reformas estructurales en distintos flancos fundamentales para hacer una transformación global y profunda de México, es que toma como la primera de sus reformas y como la reforma más importante, la reforma educativa. Una reforma en la que además, y aquí quiero una vez más hacer un reconocimiento público al maestro Juan Díaz de la Torre, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a todas las maestras y maestros de México, porque han entendido y compartido este sistema, esta necesidad de cambio y de transformación. Y no únicamente la han aceptado, sino que la han hecho suya, están trabajando por ella y la han mejorado. Yo quiero felicitarlos por ese compromiso con México, por ese compromiso con nuestros niños y con nuestras niñas y con esta visión de avanzada y de responsabilidad de que, como lo dijo el maestro Juan Díaz, protegiendo con toda firmeza los derechos de los trabajadores, impulsan también un cambio fundamental para México. Muchas felicidades, maestro. Esta transformación educativa de esta reforma, reitero, una reforma muy profunda que, si recuerdan, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, toma posesión el 1 de diciembre de 2012. El 2 de diciembre se firma en el Castillo de Chapultepec el Pacto por México, que fue un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas del país, el PRI, mi partido y el partido en el gobierno, que es de centro, con el PAN un partido de centro derecha y con el PRD un partido de centro izquierda, y se conforma este gran pacto que permite la aprobación de 13 reformas estructurales. Eso se firma el segundo día de gobierno. Y el tercer día de gobierno, el 3 de diciembre, en la mesa del pacto estaba ya la reforma educativa que proponía el presidente de la República. Y desde ese momento inició una profunda transformación de la educación que de manera muy rápida se puede resumir en, primero, una gran transformación de la escuela mexicana. Transformar la forma en que está organizada la escuela para poder aprovechar mejor los tiempos de enseñanza, para que los maestros puedan
dedicarse realmente a la enseñanza y liberarlos de la carga burocrática que hoy sabemos que tienen y que enfrentan día con día. Hoy en México, según muchos estudios, en promedio el 70% del tiempo de los directores de nuestras escuelas lo tienen que dedicar al papeleo y a trámites burocráticos en lugar de estar concentrado en la enseñanza y en la conducción de su escuela. Y esa es una transformación fundamental. En este modelo de transformación de la escuela con la política pública de la escuela al centro. Otro problema fundamental de nuestra escuela en México, la falta de presupuesto. En México se había estructurado un sistema educativo en donde se pagaba a los maestros y se construían escuelas, pero nadie pensó ni se preocupó por cómo se financiaban en el día a día las escuelas. ¿Qué sucedió? Que temas tan triviales, o que en el fondo no lo son, como si se rompe el vidrio de una escuela, ¿qué hacen un director o un maestro? Pues nada, o se queda y se deteriora, o tienen que recurrir a cuotas voluntarias de los propios maestros o de los padres de familia para que eso funcione. Eso no es posible. Y por eso esta reforma, también dándole mayor autonomía de gestión a las escuelas, ha creado el programa de la reforma educativa para llevar recursos directos a las escuelas para que tengan un presupuesto propio y puedan también tener esta autonomía de gestión. Hoy llega este programa a 25,000 escuelas, el próximo ciclo escolar llegará a 75,000 escuelas. Esta transformación de la organización de la escuela, en beneficio de los alumnos, pero también de los maestros, poniendo a la escuela en el centro del sistema educativo, se complementa con una inversión no vista en muchas décadas en infraestructura escolar. Hoy sabemos también, gracias a la reforma educativa, que mandató hacer un censo de las escuelas, porque previo a eso no teníamos como país una información a detalle y completa, no solo de cuántas escuelas había en el país, sino de cuáles eran sus deficiencias o cuáles eran sus áreas de mejora. Y hoy lo sabemos, y hoy confirmamos lo que todos ustedes, los maestros y las maestras de México, saben, pero que hoy lo podemos conocer a detalle y en una cifra, que por ejemplo, el 11% de las escuelas del país ni siquiera tienen baños. Y que esta condición se vuelve mucho más crítica en los estados más pobres del país, como son Guerrero, como son Oaxaca o como es Chiapas. Y es por eso que a partir de ello, el presidente, en su último informe de gobierno, el 2 de septiembre, anunció y nos instruyó al secretario de Hacienda y al secretario de Educación a hacer el programa de Escuelas al 100. Es una inversión adicional a lo que ya se invierte en infraestructura escolar de 50,000 millones de pesos, es decir, de casi 3,000 millones de dólares para poder arreglar y dejar en condiciones de dignidad a un poco más de 33,000 escuelas en todo México. Junto con esta transformación de la escuela vendrá, y es parte del proceso de la reforma, la transformación de los contenidos. ¿De qué es lo que estamos enseñando? En abril estaremos presentando una primer propuesta de los nuevos planes y programas de estudio que llevarán una ruta en la que estarán incluidos, por supuesto, y en primer lugar, las maestras y los maestros de México. Haremos foros en donde estaremos invitando a pedagogos, a expertos, a las autoridades locales y a las maestras y a los maestros de México y por supuesto a su sindicato para que opinen sobre estos planes y programas, los podamos discutir y debatir. Y a partir de estos foros de reflexión por todo el país, como autoridad educativa regresaremos y haremos los cambios que consideremos pertinentes a partir de ese espacio de reflexión. Y después, cuando esto lo estemos presentando hacia el verano, convocaré a las nuevas comisiones que hagan los nuevos libros de texto gratuito, junto con las guías de los materiales educativos, e iniciar también la socialización y la capacitación a los maestros para que todos conozcan estos nuevos planes y programas. Y vamos a llevar una ruta que sin acelerar de manera irresponsable el paso nos permita
ya sea en el ciclo escolar 2017-2018 o si se requiere más tiempo en un proceso tan importante en el ciclo escolar 2018-2019, que entren en funciones estos nuevos planes y programas. Después de este proceso de socialización con los maestros y con muchos otros factores fundamentales para la educación. Y finalmente, la transformación más importante, precisamente lo que van a estar discutiendo en este Congreso estos días, el desarrollo profesional de los docentes de México. Maestros que, como lo he dicho en muchas ocasiones, son no solo la columna vertebral del sistema educativo en México, sino del propio Estado mexicano. Como lo dijo don Jaime Torres Bodet, 2 veces secretario de Educación, secretario cuando el CENTE se conformó en el año de 43, los maestros forjan a la patria porque tienen en sus manos a los niños y a las niñas. Y eso es, de todas las transformaciones, la más importante, la construcción de una profesión y del desarrollo profesional docente de los maestros, a partir de 3 pilares. La formación inicial, que será otro de los programas que estemos presentando como parte de la reforma educativa, de una estrategia para el fortalecimiento de las normales en todo el país, pero también la participación que ahora tienen las universidades, como parte de la reforma también en su responsabilidad en la formación inicial. La evaluación, que hay que entenderlo muy bien, la evaluación no como un fin, sino como un medio para conocer las fortalezas, pero también las áreas de mejora de los maestros. Y en consecuencia, lo más importante, la capacitación y la formación continua de los maestros, en función de los propios resultados de la evaluación, para que se pueda hacer un traje a la medida de las necesidades de los maestros. Y es por ello que, como parte de esta transformación, el incremento en el presupuesto para los programas de desarrollo de formación continua ha sido de más del 800%. Pasamos de un presupuesto hasta el año pasado de 200 millones de pesos a uno este año de más de 1,800 millones de pesos. Es casi un incremento de 900% que nos ha permitido, como lo presentamos hace una semana, plantear una estrategia de desarrollo profesional docente y de formación continua mucho más ambicioso, y reitero, haciendo un traje a la medida de los maestros de México. Y esta transformación, y que aquí reitero mi felicitación, porque en un proceso tan complejo de cambio los maestros de México han respondido. 90% de los convocados asistieron a la evaluación, y ya habló el maestro Juan Díaz de los resultados. 85% de los maestros obtuvieron una calificación destacada, buena o suficiente, demostrando que son maestros que tienen los conocimientos suficientes para estar frente al aula. Y es por ello que aquellos que obtuvieron un resultado destacado, y aquí lo digo, maestro Juan Díaz, a partir de la segunda quincena de mayo recibirán el incremento de 35% a su sueldo base, retroactivo al 16 de febrero. Y junto con este incremento está también el acceso preferencial a los créditos de vivienda y personales del ISSSTE, otro de los muy merecidos estímulos para los maestros que obtuvieron resultados destacados. Y como lo dijo también el maestro Juan Díaz, y el 15% de los que obtuvieron un resultado insuficiente, y hay que decirlo, porque muchos de quienes han atacado por distintos frentes a la reforma educativa generaron duda en los maestros.
Quienes obtuvieron un resultado insuficiente continúan siendo maestros y están en el servicio. Nadie pierde su empleo, ni mucho menos ninguna de sus conquistas laborales. Lo único que sucede con los maestros que obtuvieron un resultado insuficiente es que ahora recibirán esta capacitación de la que hemos hablado para que puedan repetir la evaluación en el mes de noviembre. Esa es la realidad de esta reforma que está queriendo transformar de manera integral y global a la educación de nuestro país, transformando a la escuela, impulsando la profesionalización de los maestros y las maestras y transformando lo que se enseña, la currícula, los planes y programas. Y déjenme terminar con una última reflexión. Esta reforma es una reforma para fortalecer, sí, la educación de todo el país, pero centralmente para fortalecer la educación pública de México. El gobierno de México, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, no tiene dudas y no se confunde, está del lado de la educación pública de este país. Y esta reforma es precisamente, como lo explicó el maestro Juan Díaz, para fortalecer la educación pública del país. Nuestra Constitución, el artículo 3, hace de la educación un derecho, no un privilegio. Un derecho a una educación pública, laica, gratuita y hoy, como resultado de la reforma, que tiene que ser de calidad para los niños y las niñas. Y ese derecho es un derecho que tiene que dar el Estado mexicano. Y por eso la educación pública es el sustento y es el alma de este país. Y por eso esta reforma es para la educación pública, para elevar la educación pública, para que siga siendo mejor, porque es la esencia de la transformación de nuestro país. Y ahí es donde está este gobierno y el presidente de la República, del lado de la educación pública y de todos sus maestros. Muchas gracias. En la Ciudad de México, siendo las 12:42 horas del jueves 17 de marzo de 2016, declaro formalmente inaugurado el foro Formación y Desarrollo Profesional Docente en América Latina. Estoy seguro de que este espacio será fructífero para todos, pues permitirá intercambiar experiencias sobre la formación docente y a partir del diálogo definir líneas de acción para alcanzar una educación de calidad en toda la región. Felicidades y enhorabuena. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.